Los 266 goles en 379 partidos con la camiseta de Tottenham fueron solamente el principio del gran legado deportivo que iba a marcar Jimmy Greaves. En este video te vamos a contar por qué es tan importante para la historia del fútbol mundial y principalmente su historia como jugador de fútbol. Y bien, comenzamos con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de Jimmy Greaves, un jugador muy pero muy importante en la historia de Tottenham. Es el máximo artillero de la institución, más conocido como Greavesy. Se lo conocía habitualmente en el mundo del fútbol por este apodo tan anecdótico. Un jugador que tuvo su fecha de nacimiento un 19 de febrero del año 1940, concretamente en Eastham, en Londres, por supuesto en Inglaterra. Estamos hablando de un futbolista que pasó 9 temporadas en Tottenham, todo un emblema, ¿no? Estuvo en el año 1961 hasta 1970, que fue justamente el lapso que estuvo en el club. Cumplió 379 apariciones, convirtió 266 goles con la camiseta de Tottenham, tal y como lo marcábamos en esta mini apertura. Y acá viene lo importante, porque fue ganador de la FA Cup en el año 1962 y 1967, es decir, en 2 oportunidades. Y también fue ganador de la Cup Winners' Cup, o lo que se conoce como Recopa de Europa, en el año 1963 concretamente. Y también fue partícipe de esa hazaña de Inglaterra en el Mundial, justamente de Inglaterra 1966, y como decíamos antes, es el máximo goleador histórico del club. Con esta presentación te quiero dar, Juan Pablo, el pie, la bienvenida, para que te explayes, para que des ese famoso parecer, ¿no? Y que nos cuentes a todos, a mí y a la audiencia, por supuesto, qué cosas te llamaron la atención de un jugador tan talentoso y tan importante en la historia de Tottenham como Jimmy Greaves. Bueno, la leyenda, que no tiene tanta prensa y que justamente por eso nos tomamos este tiempo como para que ustedes conozcan a uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial, no solamente el mejor jugador de la historia de Tottenham. Y justamente era un jugador que Martin Tyler, la verdad que creo que no necesita presentación, al ser uno de los más reconocidos comentaristas de BBC de las últimas 4 décadas, decía que tuvo la oportunidad de verlo desde muy joven y a su vez en su primer paso en Chelsea, que no solamente cree que por esas 3 temporadas en Chelsea, 3, 4 temporadas en Chelsea, debería ser considerado el mejor jugador de Chelsea de la historia, sino que a su vez era como un Messi, pero haciéndolo en terrenos de juegos desastrosos y en un estilo que lo más importante era la defensa, y que no solamente era la defensa, sino que había esa licencia, si se quiere, que hoy no existe, de la defensa, es de poder pegar cualquier cantidad de patadas y poder pegar desde atrás. Agregando lo que dice justamente Martin Tyler, también tenemos que hablar de cómo fue un pionero, ¿no? Porque él arranca en las juveniles y sus primeras temporadas en Chelsea como un extremo por derecha, en lo que en verdad ya revolucionaba un poco, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, la vieja guardia, los extremos iban siempre hasta la línea de fondo y tiraban el centro. Jimmy Greaves jugaba como un inside forward, como se le llama ahora, que son estos extremos que se meten hacia adentro, pero no solamente hizo eso durante la cantera de sus primeras temporadas, sino que a su vez evolucionó la posición de 9, porque justamente se esperaba que los 9 fueran jugadores físicos, altos, y él fue el que empezó a cambiar esa percepción de que no solamente un 9 tenía que ser físico y tener cierta altura, sino que también podía ser alguien de sus dotes, justamente una zurda increíble con una capacidad goleadora innata, así como lo descubrieron muchos de sus compañeros en la selección, compañeros en Chelsea, diciendo de que no tenía casi ni que entrenar
porque era un don natural. Sí, y estamos hablando de un jugador talentoso por donde se lo mire, un jugador que gozaba de una habilidad y una riqueza técnica admirable que muchos de nosotros no hemos podido ver, que ha disputado justamente, como decíamos antes, su apogeo desde la carrera futbolística ha sido de los años 60, por ende la gran mayoría de las nuevas generaciones o de las generaciones más tiradas a esta época no han podido ver la riqueza técnica y la calidad más que en videos y en otras plataformas de YouTube, pero estamos hablando de un jugador que comenzó su carrera y que vamos a pasar a detallar en resumen primero y después en detalle su principio, ¿no? Cómo se inicia sus primeros pasos, porque él arranca en Chelsea en el año 1957 con tan solo 17 años. Estamos hablando de toda una joven promesa, de todo un jugador muy importante que se iba a convertir en figura en muy poco tiempo para el conjunto blue, porque justamente su primer partido, su debut, se da ante Tottenham, en White Hart Lane, en un partido muy especial, porque casualmente él iba a convertir el primer gol del partido. Él convierte justamente en ese partido, en un encuentro que iba a ser muy especial porque, como ya lo ha marcado la historia, ¿no? Él terminaría jugando en los 4 próximos años, terminaría vistiendo la camiseta para Tottenham. Pero concretamente para los Blues, centrándonos en Chelsea, en lo que tiene que ver con Chelsea, él marcó 132 goles en 169 apariciones, ¿no? Fue posteriormente transferido al Milan, pero hay algo muy importante, ¿no, Juan Pablo, que nos tenías que marcar con respecto al promedio goleador que tenía Jimmy Greaves estando en Chelsea, concretamente su primera temporada, ¿no? Un promedio goleador que a lo largo de su carrera en Chelsea, que fue lo mejor de todo su palmarés, si se quiere, o lo mejor de su largo pergamino, que fue un 0,77, es decir, que es mejor, por ejemplo, para tomarlo en consideración, ¿no? Hablamos de que Thierry Henry es el que mejor ratio tiene en la Premier hoy por hoy y tiene 0,69. Imagínense mejorar eso un 10%. Y Kane, que está siempre ahí al límite, estando entre 68 y 70. Realmente es algo increíble. Y también tomemos en consideración que justamente lo que decías de lo que era su récord anotador, en lo que fueron las juveniles, creo que no hay palabras para medir lo que hacía, porque en una temporada y media metió 114 goles. Sí, un futbolista que su segundo nombre se podría decir que es sinónimo de gol, ¿no? Porque justamente es lo que ha marcado tendencia a lo largo de toda su carrera y lo que lo ha distinguido como uno de los mejores jugadores del mundo y por supuesto, como lo marcan los ingleses, el mejor talento que sacó Inglaterra en toda su historia. Estamos hablando de un futbolista que fue, después de su paso por Chelsea, fue transferido al Milan, luego de una propuesta de un dueño italiano de un restaurante, justamente de un restaurante italiano en el año 1960 concretamente. Él permanece una sola temporada, pero más allá de que está un corto tiempo en la Serie A o en el calcio italiano, como le quieran decir, le bastó para ganar la Serie A y convertir 9 goles en 14 partidos. Un promedio goleador que se mantuvo dentro de todo bastante próspero, sobre todo en los años siguientes de su carrera, cuando él tiene que vestir la camiseta de Tottenham y, por supuesto, en Chelsea, donde no podemos obviar justamente su paso, donde él hace sus primeras armas, si se quiere, termina siendo muy, pero muy importante, porque su primera temporada como máximo goleador la culmina como máximo goleador con 22 goles en 37 partidos. Y fíjense en algo muy importante, que es que en la temporada 58-59, ya entrando involucrándonos en la siguiente temporada, él acaba como máximo goleador de la liga, termina siendo una temporada muy, pero muy buena, con 32 goles en 44 partidos, ¿no?
Y algo muy importante para destacar, por supuesto, que es lo siguiente, ¿no? Que la siguiente temporada, ya entrando en la 59-60 precisamente, que es muy importante también porque él marca 29 goles en 40 partidos y a la siguiente termina como goleador del campeonato con 41 goles en 40 partidos. Estamos hablando de un jugador, como decíamos antes, Juan Pablo, que su segundo nombre es sinónimo de gol, básicamente. Y ese récord justamente de 41 goles en 40 partidos todavía sigue siendo récord en Chelsea, ¿no? De goles anotados en una temporada. Pero hablaba justamente de su segunda temporada, ¿no? No la primera en donde mete 22 goles por liga, sino la segunda que tiene, que ya es goleador del campeonato por primera vez. Y justamente en esa temporada hace algo realmente, tiene una de sus mejores actuaciones en lo que es la First Division de toda su carrera, al anotarle 5 goles al Wolverhampton Wanderers, que venía de ser campeón en una victoria por 6-2. Y justamente en lo que fue esta temporada, ¿no? De la última, la 60-61, es donde él se convertiría el jugador más joven en la historia en llegar a 100 goles en liga, que es un récord que hasta el día de hoy nadie ha batido. Estamos hablando de 62 años de vigencia en un récord que obviamente vemos a varios jugadores en la actualidad que han empezado a marcar más de 100 goles, ejemplo, Ronaldo Nazario, Neymar, Erling Haaland, Mbappé, pero la mayoría de todos esos goles no son en las 5 grandes ligas, sino que la mayoría de esos goles son en ligas menores y cuando llegan a las grandes ligas, la verdad que tienen una producción excelente, pero no tienen esa cantidad de goles. Es decir, que estamos hablando ante una leyenda total del fútbol mundial. Así es, así es. Y déjame aportarte algo muy, muy importante también, que tiene que ver con ese récord que mencionabas antes, ¿no? Porque estamos hablando de que se convierte en el jugador más joven de la historia en marcar 100 goles en liga, y lo hace con una edad de 20 años y 290 días, ¿no? Y también debuta muy joven en la selección inglesa en un día que es muy especial justamente para su carrera, desde el aspecto individual, justamente ese famoso 17 de mayo del año 1957 contra Perú. Se le daban bastante bien los partidos, o los primeros partidos, o los debuts a Jimmy Greaves, porque justamente en ese partido también marcó un gol, ¿no? Estamos hablando de un futbolista muy, pero muy importante para la historia del fútbol británico, como lo decías antes, y también lo que hay que marcar es que después de ese paso por Chelsea, en el que fue muy próspera su carrera, él pasa a Milan, ¿no? Con un tratado económico que vas a pasar a detallar, Juan Pablo, que es bastante interesante, ¿no? Sobre todo para que la gente tome conciencia cómo se manejaban en esa época, cómo eran el promedio, ¿no? Y los tratados económicos, la cantidad de que se solía abonar en ese momento, que era totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, ¿no? Sí, obvio, ahora cuando escuchen los números no lo van a poder creer. Justamente en esa época él se va, ¿no? A un equipo más poderoso, si se quiere, económicamente, en Italia, que le ofrecía 5 veces más de 5 veces más, lo que le ofrecían en Inglaterra, justamente porque en Inglaterra había un límite salarial de 20 libras a la semana que no le permitía a Jimmy Greaves ser lo que él quería, el primer jugador que llegara a 100 libras a la semana. Y justamente cuando él ya pasa al Milan y empieza a ganar 130 libras a la semana, más su estadía en un hermoso penthouse para él y su familia, es donde en Inglaterra sacan esa cláusula y uno de sus compañeros de Chelsea se vuelve uno de los primeros jugadores en llegar a 100 libras a la semana en un traspaso que fue por 80.000 libras para el club
italiano y que, como vos decías, vería una buena versión, pero no la mejor versión. Así es, un jugador que también marcó su época, si se quiere, o marcó una huella en el fútbol italiano. Quizás algunos lo recordarán mejor, otros lo recordarán, otros no lo recordarán tanto en el fútbol italiano, porque fue fugaz, como decíamos antes, ¿no? Su paso fue muy breve en el calcio italiano y no mantenía una buena relación justamente con el entrenador del elenco rossonero. Estoy hablando precisa y concretamente de Nereo Rocco. Justamente Nereo Rocco era algo muy característico porque mantenía unos métodos de entrenamiento que eran muy, pero muy estrictos, ¿no? Le daba muy poco margen de libertad a los jugadores. Un ejemplo claro para citar, para contextualizar, para que la gente tome conciencia más o menos de la situación en ese momento, se les prohibía tener relaciones carnales a los jugadores y beber alcohol 72 horas antes de un partido. Por motivos como ese y varios que no han trascendido, ¿no? Que no se han, eh, no se han reflejado en los medios de comunicación y que no se han visto, no se han develado, Jimmy Greaves decidió emprender su vuelta, pero a Inglaterra, no a Chelsea, sino a Tottenham, porque él llega en un contexto, si se quiere, bastante peculiar, que lo vamos a pasar a detallar más adelante, pero que lo que es muy peculiar justamente es la cifra por la que llega a Tottenham, que es en esos 9 años en donde marca esa tendencia, en donde se convierte en una de las leyendas más grandes del fútbol inglés y por supuesto de Tottenham. Él llega en diciembre de 1961, justamente procedente de Milán, por una cifra bastante, pero bastante curiosa. La gente se va a preguntar muchas cosas cuando pasemos a detallar esto, porque él llega por 99.999 libras. Y es así, no hay ningún error en los cálculos, no fallan las matemáticas, está todo bien, está todo correcto. El cálculo y la cifra exacta es esa, ¿no? Ahora bien, por supuesto la gente se va a estar preguntando por qué 99.999 libras y no 100.000. Justamente esto se da por pedido del técnico de turno en aquel momento. Me tendría que poner de pie para aplaudirlo y para nombrar, justamente para dar a conocer su nombre. Estoy hablando del mítico Bill Nicholson, obviamente apodado y bien reconocido está Mr. Tottenham, que fue quien demandó ese número. ¿Por qué lo demanda? Podemos decir que es un acierto de inteligencia, porque no quería que fuese el primer jugador de la historia del fútbol inglés en llegar a esa cifra, si se quiere, esa cifra de las 100.000 libras, ¿no? Y cargar con esa presión que tan característica iba a ser, porque era lo que significaba en aquel momento. Él arranca su carrera, estoy hablando de justamente su carrera en Tottenham, la comienza en un partido no oficial. Esto es importante destacarlo porque el partido que él, su primer partido que disputa en Tottenham fue ante Plymouth Argyle, ¿no? Un elenco que está militando en la tercera división del fútbol inglés y que se da para la reserva de lo que conocemos habitualmente como las divisiones inferiores, para que la gente tome contexto un poco de la situación. En este caso, se trata de las reservas, como le llaman en Reino Unido, y se dio con una presencia de 12.907 espectadores, una cifra que quizás para Premier o para First Division, como se decía en aquel momento, no era tan llamativa, pero sí era muy llamativa porque para las reservas era muy importante. Tal es así que fue la segunda asistencia más alta en Home Park para todos los partidos de esa temporada. Estamos hablando de un Grips que cumplió justamente con 2 goles en ese partido, porque Tottenham gana 4-1, él anota el tercer y el cuarto gol, el primero lo anota a los 31 minutos y el segundo al comienzo de la segunda mitad, ¿no? Estamos hablando de un futbolista que también su primer partido de manera oficial, si se quiere, por supuesto, si se quiere, no, en realidad es oficial, fue ante Blackpool, ¿no? Un 16 de diciembre de 1961. Él se convierte ese partido en una figura muy importante y también en el debut, si se quiere, más prolífico y más sensacional de su carrera, porque convierte un hat-trick en su debut. Estamos hablando de un futbolista que llega, como quien dice, llegar y besar el santo, ¿no?
porque marca 3 goles en su primer partido, culmina como la figura del encuentro, y encima la frutilla del postre es que Tottenham ganó 5-2 ese día con un doblete también de Les Allen. Paso rápidamente a comentar cuál era el famoso contexto de la época en el que habíamos hecho referencia, ¿no? En un momento de este video, y es que Tottenham se encontraba en una situación bastante compleja porque dos de sus principales emblemas estaban bastante afectados, por motivos diferentes, pero afectados al fin. Estamos hablando de Bobby Smith, en primer lugar, que había contraído una lesión, y Les Allen, que lo había detallado anteriormente, lo había mencionado anteriormente, estaba falto de confianza. Bueno, en ese contexto, atención con estos números que voy a pasar a detallar a continuación. En este contexto, justamente Gribbs se convierte en una figura muy importante, en el jugador quizás más importante de la plantilla, ¿no? Ante las ausencias de estos dos jugadores, porque anota 21 goles en 22 partidos de liga en su primera temporada. Estamos hablando de un jugador que sinceramente no le pesaba para nada la presión en ese momento, y que también consigue con Tottenham ganar la FA Cup de la temporada 61-62, ¿no? Que justamente, Juan Pablo, nos vas a pasar a detallar con pelos y señales, como quien dice, esa proeza y esa hazaña que Tottenham logra en esa temporada con Jimmy Greaves al mando, ¿no? Sí, volviéndose el primer equipo británico en hacer un doblete en FA Cup. Y justamente Gribbs aporta, ¿no? Un gol en lo que fue la semifinal contra Manchester United, donde Jones y Medwin asegurarían esa victoria por 3-1, y en donde Gribbs se haría presente también en lo que fue la final contra Burnley, una final que tendría un récord de presencias con 100.000 espectadores, y justamente sería Smith también y Blanchflower, ¿no? El tan reconocido mediocampista, el que también estarían en lo que es la nómina goleadora para asegurar el que sería el primer título de Jimmy Greaves en el club. Así es, así es. Y también, por supuesto, lo que hay que remarcar es que su rendimiento fue uno de los motivos principales o de los factores principales que lo catapultó a Tottenham a ser la potencia principal que era en aquel momento en Liga, ¿no? Porque no solamente en Liga, sino también en el contexto internacional, en el contexto local, por supuesto, porque justamente en la temporada 62-63 él termina como máximo goleador, con un récord muy particular que fue justamente el máximo en el club en aquel momento, en esa época que estamos mencionando. Ese récord lo consigue con 37 goles en 41 partidos, una cifra, la verdad, escandalosa, ¿no? Porque corona esa temporada con un título europeo, además, por si fuera poco, ¿no? En la famosa Recopa de Europa que comentábamos en el palmarés al principio, en donde Tottenham derrota justamente en Rotterdam al Atlético de Madrid, que era el campeón vigente o el campeón del año anterior, de la última temporada. Lo vence por 5-1 con 2 tantos de Gribbs, ¿no? Un jugador que nuevamente vuelve a sellar su nombre en una final y en un nuevo título para Tottenham, y que también esa Recopa de Europa es muy importante en la historia de Tottenham, porque vamos a pasar a detallar, o mejor dicho, Juan Pablo, vas a pasar a detallar precisamente lo que sucedió en el camino previo para llegar a esa final, en unos cuartos de final que Tottenham enfrenta al Slovan Bratislava, ¿no? Sí, justamente en una victoria por 6-2, en donde uno de los periodistas de Times diría que uno de sus goles fue como cerrar la puerta de un nuevo Boys, ¿no? Y otros periodistas también lo catalogaron como un gol con total indiferencia, hablando de su calidad y lo fácil que era para él anotar en cualquier circunstancia. Era tan fácil anotar para Gribbs, y como lo marcabas antes, anotaba en campos de juego que eran de condiciones calamitosas, ¿no? De condiciones deplorables, muy complicadas para jugar, en un contexto de la época que se solía pegar
con libertad total, ¿no? Los jueces de línea y los árbitros quizás otorgaban más libertad que ahora se suele velar por la salud física y la integridad física del futbolista, pero retomando un poco con el hilo conductor, con lo que veníamos detallando paso a paso, tenemos que hablar de la temporada 63-64 y seguir haciendo este repaso histórico de temporada por temporada, porque justamente en esta misma temporada, el momento futbolístico de Gribbs mantuvo una tendencia y una curva hacia arriba, una curva ascendente, porque justamente él consigue convertir 35 goles en 41 partidos. Fíjense en cómo esa producción goleadora aumenta, no baja, sino que aumenta. Temporada tras temporada sigue aumentando su nivel, ¿no? Termina como máximo goleador de la liga, la temporada 63-64. A la siguiente, estoy hablando de la 64-65, convierte 29 goles en 41 partidos solamente de liga, atención, solamente de liga, y 35 goles en 45 partidos en total, ¿no? Una temporada sinceramente brillante, prácticamente como todas, ¿no? Algunas con más producción goleadora, otras con menos, pero él sigue estando en ese rango goleador muy, pero muy importante. Acá hay que marcar algo bastante curioso, porque se produce un gol bastante peculiar, ¿no? Tottenham, para pasar a contextualizar un poco la situación, a Tottenham le cobran un penal a favor que ejecuta Gribbs en un partido que Tottenham enfrenta a Leicester. Y la gente se pregunta, ¿qué es lo curioso de ese partido que viene al detalle? ¿No? Porque lo importante acá es que la curiosidad reside en que justamente Gordon Banks, que era el arquero del Leicester, arquero recordadísimo en la historia del fútbol inglés, se estaba secando las manos en el fondo del arco cuando el árbitro da la orden. O sea, pita, da el silbato, da la orden de ejecutar el penal. Gribbs convierte el gol, cambia el penal por gol, y el árbitro lo concede, lo convalida, ¿no? Y Gordon Banks sale del arco automáticamente a perseguir al árbitro principal, al círculo central de la cancha, y protestándole de que aún no estaba listo. A ver, si de arqueros hablamos y de justamente, ¿no? De leyendas o de, si se quiere, jugadores bastante reconocidos en la historia del fútbol inglés, tenemos que hablar, ¿no? Sobre las declaraciones del arquero del Arsenal, de Bob Wilson, que ahí te vas a meter, Juan Pablo, y la verdad que cuando me lo comentabas en la previa de este video, me quedé sorprendido porque no es muy común que un jugador de un equipo rival efectúe ese tipo de declaraciones sobre jugadores de justamente su clásico rival, ¿no? Sí, hablamos justamente de Bob Wilson, arquero durante 11 temporadas del Arsenal, pero más conocido también por ser entrenador de arqueros del club enemigo, digamos rival en vez de enemigo, eh, que estuvo 3 décadas justamente entrenando, entre otros, a Pat Jennings, ¿no? Y estirándole su carrera, histórico arquero de la casa. Y justamente lo que decía es que lo tenía más que a George Best y a Johan Cruyff, trayendo nombres a colación realmente increíbles y diciendo que Gribbs era el hombre láser, el que encontraba ángulos imposibles y que lo hacía fácil, que realmente cada vez que tenía que enfrentarlo tenía pesadillas y que era el jugador al que más temía porque parecía poder meter goles aún en situaciones imposibles. Me quedo con esa última frase, ¿no? Porque meter goles en situaciones imposibles, algo que Gribbs ha hecho y en demasía a lo largo de toda su carrera, a lo largo de todas sus temporadas que ha vestido las camisetas de Chelsea, de Tottenham, de West Ham, como pasaremos a hablar a continuación. Pero antes hay que centrarse en la temporada 65-66, ¿no? Porque ahí quizás es un punto de inflexión bastante importante en el aspecto individual para Jimmy, porque justamente comenzaba a acercarse el Mundial de Selecciones, ¿no? Un mundial que vamos a tener dentro de poco, concretamente el de Qatar 2022, y que
ese Mundial de Inglaterra 66, podemos decir que de alguna manera generaba una expectativa muy grande, ¿no? Para el elenco británico, para el elenco de los Tres Leones, porque se presentaba como uno de los grandes candidatos a levantar la Copa del Mundo. Bueno, lo cierto es que Gribbs comienza la temporada con el pie izquierdo, ¿no? ¿Por qué me dirán con el pie izquierdo? Con los números que estaban detallando anteriormente. Él contrajo hepatitis B después del partido ante West Brom, un 30 de octubre del año 1965, concretamente a principios de temporada, o quizás una etapa más avanzada, ¿no? de la temporada, y él había marcado 2 goles, ¿no? Justamente no reaparece hasta el 29 de enero de 1966. Bueno, lo cierto es que Tottenham vence a Blackburn Rovers por 4-0 con un gol de Jimmy Greaves de penal, por supuesto, eh, como decimos siempre, ¿no? Los goleadores están al acecho y no pueden faltar en contextos como este. Podemos decir que también se convirtió, no sé si se convirtió, sino que empezaba a afianzarse o a consolidarse como el estandarte de Tottenham en aquel momento, y fue incluido en la lista de 22 futbolistas que iban a prestar su servicio para la selección inglesa. Todo el honor, todo el sueño que representa para un jugador, la importancia que tiene representar a su país y defender los colores de su patria. Bueno, él disputa los primeros partidos del Mundial de Inglaterra 66. Sin embargo, iba a pasar algo, si se quiere, bastante escalofriante, bastante cruel, que iba a mermar un poco en el rendimiento de Gribbs en años venideros, porque la presencia de él iba a correr un serio peligro, un serio riesgo, futbolísticamente hablando, ¿no? Para los partidos siguientes, porque él disputa con la selección inglesa el último partido de la fase de grupos de Inglaterra 66, en donde Inglaterra enfrenta a Francia, ¿no? Y ahí se da algo bastante dramático, se podría decir, porque Joseph Bonnell, que era el mediocampista de la selección de Francia en aquel momento, lesiona a Gribbs en la tibia y peroné, justamente en esa región tan delicada para un futbolista, que demanda un tiempo prudencial de recuperación, ¿no? Cuando pasan este tipo de situaciones. Bueno, la lesión requirió 14 puntos de sutura para recomponerse. Estamos hablando de detalles que son escalofriantes de solamente escucharlos, ¿no? Porque él se pierde prácticamente el resto del Mundial, se podría decir. Bueno, su reemplazo en la selección de Inglaterra fue el mítico Geoff Hurst, que convirtió un hat-trick en la final contra Alemania Federal, la final del Mundial contra la selección de Alemania Federal, en la victoria por 4-2. Ese día Inglaterra se consagra campeón del mundo con ese famoso gol fantasma que es tan recordado, ¿no? por un sector o por un sector o por una facción de personas que quizás no estaban tan de acuerdo con la victoria de Inglaterra en ese momento. Y lo cierto es que Gribbs forma parte del plantel ganador de la Copa del Mundo. De hecho, se consagra campeón de la misma porque él ha disputado partidos, más allá de que se ha perdido la gran mayoría del Mundial o casi su totalidad debido a esta lesión. Quiero cerrar con este dato muy importante, porque para la selección inglesa, hablamos de Harry Kane, que es muy importante en la actualidad para la selección de los Tres Leones, por su producción goleadora en cada partido y su efectividad a la hora de definir. Y hablamos de que Jimmy Greaves convirtió 44 goles en 57 partidos para la selección inglesa, ¿no? La verdad es que son números muy, pero muy importantes, muy, pero muy interesantes también. Pero además, si hablamos de interés, ¿no? Tenemos que centrarnos en el campeonato de la FA Cup de la temporada 66-67, en donde Juan Pablo, por supuesto, te lo dejo todo a vos, porque acaso sos el experto en esta franja de la época, que es muy importante para Tottenham y por supuesto para Jimmy Greaves como jugador, ¿no? Sí, pero déjame previamente que señale algo. Justo hablabas de Hurst, que había convertido ese hat-trick en la final.
Ahora, la ironía que fue justamente ese goleador que lo catalogó a Jimmy Greaves como el mejor goleador de la historia de Inglaterra y un genio, ¿no? Y lo que hablabas de su falta de confianza luego de lo que fue ese mundial, o cómo quizás empezó, si se quiere, un poco a mermar su rendimiento, era todo lo contrario previo a ese mundial, porque se había convertido en el primer jugador de la historia de Inglaterra en la primera división en ser el goleador 3 temporadas seguidas, ¿no? Y convirtiendo 143 goles en 3 temporadas y media. La verdad, números realmente bestiales. Pero volviendo a lo que fue justamente esa temporada 66-67, en donde gana esa FA Cup, eh, notamos, ¿no?, que hay otra particularidad, así como en la 61-62 fue el primer equipo británico, ¿no?, en ganar 2 FA Cups seguidas, en la 62-63 cuando se gana la European Cup, Winners' Cup, son el primer equipo británico en ganar un título internacional. Bueno, cuando ganan la final contra el Chelsea en la 66-67, es el primer equipo en ganar lo que es una final londinense, completamente londinense, en donde sería una victoria por 2-1 con gol de Robertson y Saúl, en donde Greaves se haría presente sobre todo en lo que fue la semifinal, ¿no?, contra el Nottingham Forest de visitante, donde arrancaría el partido con un gol de él y donde después Saúl confirmaría la victoria por 2-1. Y justamente hablando de lo que son esas temporadas, ¿no?, 66-67, convertiría en total 31 goles en 47 partidos. La temporada siguiente sería una buena temporada, si se quiere, en donde anotaría 29 goles en 48 partidos. Números que, si los ponemos en contexto, serían menos, ¿no?, que las 62-63, 63-64, ¿no? Increíble, porque uno pensaría, bueno, 30 goles por temporada es realmente increíble, sobre todo aún tomando en consideración el día de hoy y tomando en cuenta lo que decías, ¿no?, lo que eran los campos de juegos, los estilos de juegos, donde también tomemos en consideración, no existía todas las técnicas de recuperación de jugadores, no existía lo que era la nutrición para los jugadores previa, había un montón de elementos en el juego que no estaban. Y bueno, continuando, una 68-69 que sería su última temporada, en donde terminaría como goleador de la liga, teniendo 27 goles en 52 partidos, y en el general 36 goles en 52 partidos, y donde arrancaría una 69-70 ya bajo de nivel, en donde solamente convertiría 11 goles en 23 partidos y tan solo 8 por liga, y donde sería un poco el principio del fin, ¿no, Enzo? Así es, el principio del fin, justamente es lo que define esta historia, que iba a terminar de la siguiente manera. Él se da su traspaso, ¿no?, a West Ham, a un rival que hoy en día conocemos bastante bien, y que por supuesto él viste la camiseta de West Ham durante, se podría decir, si nos ponemos meticulosos, durante una temporada y media, ¿no? Pero en los papeles se podría decir que es por 2 temporadas, porque se dan él viste la camiseta, se la coloca por primera vez en la temporada 69-70, en un intercambio bastante llamativo, si se quiere. A nosotros nos llamó poderosamente la atención, ¿por qué no? Este intercambio que se da de Jimmy Greaves por Martin Peters, ¿no? Otro jugador que también, ¿por qué no en algún momento elaborar, ¿no?, alguna especie
alguna especie de video, como hemos hecho en esta ocasión, hablando un poco sobre la historia de él, que ha sido también muy importante para Tottenham. Y no solamente eso, sino que se da un acuerdo en lo económico de 200.000 libras esterlinas. Así que si nos ponemos a pensar, Greaves llega por casi 100.000 libras, recuerden aquellas famosas 9999, y a Tottenham le quedaría una ganancia neta, si se quiere, de 100.000 libras esterlinas, que en aquel momento era una cifra bastante interesante, ¿no? Eh, Podemos decir también que, como decía antes, ¿no? Viste la camiseta de West Ham por solamente 2 temporadas, llega al final de la 69-70, acá viene el detalle a remarcar, que es donde disputa 6 partidos solamente, llega casi al final, ¿no? Como comentaba antes, y juega la 70-71 completa, la temporada de 1970-1971, de principio a fin, para posteriormente divagar por algunos sectores o por algunos equipos de la Liga de Inglaterra menores o con menos trascendencia desde el marketing y desde lo futbolístico, y se termina retirando de su carrera profesional como futbolista. Lo que hay que marcar, yo creo que este es el remate final y más importante, donde la gente va a tomar concreta y verdadera dimensión de lo que significó Jimmy Greaves, tanto para la historia del fútbol inglés como la historia del fútbol en general, ¿no? Un jugador que marcó una época. Hay 2 datos muy importantes. Uno me lo voy a guardar para después, porque me parece que lo mejor para lo último, si se quiere, ¿no? Hay que marcar que hasta hace poco Greaves mantuvo un récord de 366 goles en 528 partidos de liga. Si esto les parece sorprendente, bueno, lo que viene va a ser mucho mejor, ¿no? Porque esto se da a razón de 0,69 goles por partido, una tasa, un promedio de goleador de 0,69 goles por partido, prácticamente 0,70, que fue la mayor cantidad de goles en la historia del fútbol europeo, ¿no? Digamos que resistió la prueba un tiempo muy interesante, muy prudencial a lo largo de los años, que fue 46 años. Fueron 46 años los que resistió este récord. ¿Quién lo rompió? ¿Quién superó esta valla? Bueno, nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Para que tomemos dimensión, ¿no? Él lo hace en el año 2017, para que justamente tomemos dimensión de lo que marcó Greaves en su época, en los contextos que mencionábamos antes. Y acá viene el dato, me parece, que es la frutilla o la cereza del postre, llámenlo como les guste más, ¿no? A nivel general, escuchen esto porque es importantísimo. Jimmy Greaves convierte 422 goles en 603 partidos, a razón de 0,70 goles por partido a nivel general. A nivel general, recuerden esto porque es vital. Me parece que ya con esta, si se quiere, con este remate, te voy a dejar a vos, Juan Pablo, para que nos detalles, por supuesto, algo más interesante todavía, más allá de las estadísticas y de los números, que tiene que ver con jugadores que también marcaron una época en su tiempo, en el contexto que les ha tocado jugar, pero te quiero dejar lo mejor para el final y por supuesto nos vas a detallar concreto y precisamente con qué jugador le encontraste similitudes, ya sea desde lo futbolístico como también, ¿por qué no?, desde lo numérico, ¿no? Sí, vamos a compararlo con otro monstruo, otra leyenda, y considerado también, este sí, con la prensa, ¿no? Y con también los pergaminos, porque justamente tuvo la oportunidad que Grips no tuvo, que fue salir campeón del mundo y ser reconocido como el mejor jugador, que fue lo que el técnico le quitó, ¿no?, a él en el 66, técnico de su selección, que es Gerd Müller, que salió Balón de Oro, a su vez también fue campeón de un mundial, y que increíblemente estuvo 14 temporadas en Bayern Múnich, en donde fue máximo goleador en 7, y el único que se asemeja en todas las ligas es Jimmy Greaves, siendo máximo goleador en 6 temporadas de 13.
de una división, obviamente estamos hablando más fuerte, con más poderío que el fútbol alemán, en lo que fue los finales de los 60s y los 70s. Realmente estamos hablando de algo increíble, ¿no? En donde justamente Gerd Müller termina con 365 goles, uno menos que Jimmy Greaves. Probablemente si hubiera sabido de Ronaldo hubiera habido una mayor recolección de datos, hubiera jugado más partidos con tal de quebrarlo, ¿no? Ese récord, estando tan cerca, pero como vos decías, un récord que se mantuvo durante 46 años y eh, que ahora justamente lo que queríamos detallar es, Gerd Müller es reconocido históricamente como uno de los mejores goleadores. Ahora, si tomamos en contexto, lo hacía en Alemania, tiene más goles en el general también por estar en un equipo más fuerte en lo que era su liga, en un equipo que tuvo más oportunidades también en la Copa de Europa y que también jugó más partidos con su selección, pero que si los comparamos en el peso específico de lo que es las ligas, realmente lo que hizo Jimmy Greaves no tiene nombre y justamente su promedio goleador toma digamos, tiene una decaída justamente en lo que es esa última temporada donde se retira a su vez más joven. Tenemos que tener esto en cuenta. Jimmy Greaves se retira a los 31 años y en una última temporada medio caótica donde realmente le disminuye mucho su promedio goleador, y un Gerd Müller que juega hasta los 36 años, ¿no? También tenemos que hablar de la televisación. Realmente la televisación obviamente mejora muchísimo en los años 70, lo que le dio mayor exposición a Gerd Müller. Es un tema que siempre hablo con mi papá, que es del año 60 y que empieza a ver fútbol o tiene sus primeros recuerdos de fútbol del Mundial 70 con Brasil, que hablaba de que costaba muchísimo poder ver fútbol inglés y ver a su vez selecciones, y el único que tenía más o menos recuerdos y ya nos estamos yendo a 2 generaciones atrás, era mi abuelo, ¿no? Que hablaba de todos los jugadores históricos de Inglaterra, pero que era también muy difícil verlos si no era con su selección. Teniendo todo esto en cuenta, queremos realmente hablarles, ¿no? De otro jugador para que entiendan la comparación no solamente histórica, sino la actual. Nosotros hablamos de un Harry Kane siempre que se toma a Alan Shearer, si se quiere, como la referencia de lo que es la Premier League, que llegue Kane capaz a los 261 goles para ser el máximo goleador de la historia de la Premier. Pero aún así, estaría a 100 goles más de poder alcanzar a Jimmy Greaves en lo que es todas las divisiones en toda la historia, ¿no? Porque la verdad es que la Premier hace un buen trabajo en el coleccionar datos, pero hace un mal trabajo en no recoleccionar todos los datos históricos, ¿no? Que sería lo más importante. Y justamente teniendo eso en cuenta, al día de hoy, Harry Kane, si quisiera superar a Jimmy Greaves, tendría que hacer 6 temporadas más metiendo 30 goles por partido, o meter entre 7 y 8 temporadas con 20 o más goles, dependiendo de cuántos goles haga por cada una de las temporadas. Harry Kane, con 28, a punto de cumplir 29 años, tendría que seguir justamente hasta los 35, anotando a más de 25 goles por partido, para poder superar a Jimmy Greaves históricamente como el máximo goleador de lo que es la liga inglesa, porque muy bien la Premier, tenemos que reconocer a la Premier de 91-92 y está buenísimo tenerlo, pero por ejemplo Alan Shearer, máximo goleador de la Premier, es solamente el quinto en lo que es la historia de la liga inglesa en sí. Esto es para poner en contexto de, miren los grandes goleadores, ¿no? Que estamos tratando de comparar y poner en la misma vara. Y Jimmy Greaves aún así
es más que ellos, o por lo menos está con Gerd Müller a un mismo nivel, ¿no? Siendo también, si se quiere, Gerd Müller una continuación de lo que hacía Jimmy Greaves, porque tenía unas características similares, no era un jugador portentoso físicamente, un 9 al estereotipo previo, sino un jugador técnico y rápido. Y hablando de eso, ¿no? Tenemos que ir a lo que es la frutilla del postre, con lo que realmente queríamos cerrar, que es una cita, ¿no? Del señor Tottenham, Bill Nicholson, en lo que fue su autobiografía, Gloria, Gloria y mi vida con los Spurs, que hablaba, ¿no? De Jimmy, cómo justamente lo que dice es, lo quería firmar desde el momento que lo vi anotar su primer gol en la liga, justamente con el Chelsea en White Hart Lane, con un gol en donde se pasaría a 3 defensores previo a anotar y donde mostró todas las cualidades de su juego, ¿no? La improvisación y la genialidad. La verdad creo, Enzo, que no hay mucho más para decir, que estamos ante uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, a los cuales queremos que se lo reconozca como tal. Así es, así es. Y creo que lo importante de este video, a modo de cierre y a modo de reflexión, de moraleja, como ustedes le quieran llamar, es justamente eso, tomar conciencia y tomar dimensión de la gran figura que ha tenido a lo largo de su historia Tottenham y las grandes figuras como Jimmy Greaves, que también han pasado en un periodo de tiempo quizás más cercano a lo contemporáneo o a lo actual, y en otros casos quizás anterior, ¿no? Al legado que ha dejado Jimmy Greaves, que ha sido muy, pero muy importante. Quiero cerrar, por supuesto, con el agradecimiento para Mati, para nuestro conductor, que ha dejado ha dejado en nuestras manos este video tan especial, que era muy importante para nosotros que ustedes pudieran observarlo y pudieran tomar conocimiento acerca de esta gran figura que hemos tenido en nuestra historia. Y por supuesto, cerrar con los avisos parroquiales que venimos decretando y que venimos comentando en cada uno de los directos y en cada una de las grabaciones de podcast, de videos y por supuesto muchísimo contenido de más. Por supuesto, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Spurs.análisis, tanto en Twitter como en Instagram. Recuerden que, por supuesto, también van a poder tomar contacto con nosotros, lógicamente a través de Spurs Buenos Aires. Ya saben, si se quieren hacer miembros, si quieren compartir un momento con la Peña de Tottenham en Argentina, sean de cualquier parte del país en la que se encuentren, pueden tomar contacto con los chicos a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Hemos llegado al final de este video muy especial que nos ha dejado muchísimos datos y muchísimas anécdotas, si se quiere, para contar en el periodo de investigación previo de este video, y que también nos ha dejado una moraleja muy importante, que es que no solamente los jugadores que tienen prensa o que tienen más marketing son los mejores por sobre el resto, ¿no? Me parece que ese es el mensaje o el resumen de este video. Queridos amigos, hemos llegado al final. Esperamos que hayan disfrutado del video tanto como lo hemos disfrutado nosotros y nos reencontramos en una próxima ocasión, en una próxima situación. Será hasta la próxima. Adiós. Adiós.